acuerdo? Entonces oremos para que el Señor hable a nuestro corazón y pidámosle de su gracia, de su misericordia, de su atención para que podamos recibir la palabra. Oremos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre, hasta el día de hoy, has tenido cuidado de nosotros. Y tú, como nuestro Padre, un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, siempre buscas estarnos instruyendo para que nuestra vida, como tus hijos, sea una vida que pueda no solamente agradarte, sino honrarte, Señor. Así que en esta hora queremos pedirte, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que esta tu palabra, como cada palabra que tú nos ministras desde este lugar, cada palabra que tú nos das cuando nos exponemos a leer y a meditar en tu palabra, Señor, siempre, siempre tú tienes algo que decirnos. Y hoy, en esta tarde, no es la excepción. Queremos mantenernos alertas, sin ninguna distracción. Este tiempo es tu tiempo, Señor, y estamos aquí atentos, como estuvo María, a tus pies, Jesús, para escuchar la instrucción que tú tienes para nosotros en esta tarde. Pedimos que nos hables al corazón y que esta palabra pueda llegar y caer en buena tierra, Señor, en una tierra fértil y pueda traer fruto y fruto abundante a su tiempo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El ejemplo supremo de obediencia y sometimiento a la voluntad, pero escuchen bien cómo lo voy a mencionar, la voluntad soberana de Dios. Nuestro ejemplo máximo de sometimiento a la voluntad soberana de Dios, ¿en quién creen que la encontramos? En Jesús. Jesús en todas las áreas de nuestra vida es nuestro máximo ejemplo, en todo, en todo. Por ejemplo, cuando Jesús está en el Getsemaní, todos sabemos que este es el preámbulo para que Él, pocas horas más adelante, Él iba a ser crucificado y sobre de Él iba a ser descargada toda la ira de Dios, pero no por los pecados que Él cometió, sino por los pecados de toda la humanidad. Él fue el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado para que el día de hoy usted y yo estuviésemos en este lugar, y por su gracia y por ese lugar sustituto que Jesús tomó en lugar de nosotros, usted y yo pudiésemos recibir el beneficio de la salvación que cambió totalmente nuestra vida. Nuestra vida fue transformada, cambiada, renovada. Ahora nuestra manera de pensar es una manera, por lo menos debe de ser una manera diferente. Cambiamos ya en relación a como pensábamos anteriormente. Bueno, Jesús estando ahí en el Getsemaní, a punto de recibir la descarga de toda la ira de Dios por causa de nuestros pecados, Él hizo una oración, dice la Biblia, que postrado Jesús, literalmente puesto boca abajo, Jesús hizo una oración que cuando la leemos nos parece una oración muy simple, pero es tan profunda, ¿sí? Él dijo, solamente leo Mateo 26:39 y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Él dijo, Padre mío, Padre mío. No sé si en su Biblia esta frase, Padre mío, está con signos de admiración. Cuando en la ortografía o en la gramática hay signos de admiración, pues habla precisamente la frase de algo que es admirable, de algo que debe de llamar nuestra atención, y justamente estas dos palabras, Padre mío, están con esos signos de admiración, lo cual demanda de nosotros una atención. Dice Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Wow. Y si pensamos así un momento, si
el Padre le hubiera concedido a Jesús su petición, le aseguro que ninguno de ustedes y yo estaríamos en este lugar ahora. Vamos a suponer que Jesús le dijo: ok, está bien, te voy a conceder lo que me estás pidiendo, vente a mi reino, que no vayas a la cruz, que no se haga ese sacrificio, y la humanidad entera va a seguir muerta en sus delitos y pecados. Así seguiríamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Padre no le concedió esa oración a Jesús. Sin embargo, el Padre descargó, repito, toda su ira, ¿sí?, sobre Jesús, para que entonces usted y yo pudiésemos el día de hoy estar aquí diciendo: gracias, Padre, por tu salvación. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Sí, sí. Él merece nuestra gratitud, porque Jesús dijo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, y no mi voluntad. Si somos observadores, aquí está un verbo, el verbo querer. El verbo querer. Quiero que lo graben muy bien, porque de eso se trata precisamente el tema. El verbo querer, un verbo muy importante. Este verbo querer está asociado con la voluntad. Muchos de los problemas que cada uno de nosotros tenemos se deben, en la mayoría de los casos, a que no queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es cierto. Yo soy el primero en reconocerlo. A veces tenemos tantos problemas en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida laboral. Los jóvenes que están aquí a veces tienen problemas en la escuela, con papá, con mamá. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es el tema precisamente. Ya hablamos de las emociones. Y usamos 2 sesiones de domingo para hablar acerca de las emociones. Las emociones también están contenidas en el alma, ¿sí? Pero ahí está, en el alma también está la voluntad. Entonces vamos a ver qué es la voluntad en la vida la voluntad de Dios en la vida de un cristiano. Y también qué es en sí el concepto de voluntad. Que a veces pensamos: sí, yo sé que debo hacer la voluntad de Dios. Yo sé, porque su palabra me lo enseña, que es su voluntad obedecer a mis padres en todos. Y nosotros como varones decimos: yo sé que la voluntad de Dios es que ame a mi esposa. Y la esposa: yo sé que la voluntad de Dios es que me someta a mi esposo. Y yo sé también que la voluntad de Dios es que nos perdonemos unos a otros, que nos amemos. Sí, esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces conocemos cuál es la voluntad de Dios por lo que dice Dios en su palabra, pero no la hacemos. Y entonces entramos en muchos problemas. Nos vienen a la vida muchos problemas. Entonces, por ser un tema muy abundante en la Biblia, pero además un tema crucial para nosotros como creyentes, quiero decirle que en una sola sesión de domingo no se puede abarcar mucho. Por lo tanto, vamos a ir tratando de recibir un tema tras otro tema, así como de una manera dosificada. Hoy un tema, el próximo domingo otro tema. Por eso es bueno que tome sus notas, para que el próximo domingo que seguimos abordando el tema, usted vaya conectando una parte con otra, para que entonces en ese sentido podamos entender cómo funciona esa parte del alma, que ya lo dije, es una parte del alma muy complicada. Es muy complicada. Yo creo que así como las emociones, a veces en nuestro razonamiento humano no sabemos cómo reaccionar o cómo lidiar con nuestras emociones. Lo mismo sucede con la voluntad. Yo recuerdo que desde que yo era niño, yo escuchaba a mi padre que nos decía: deben ustedes tener mucha fuerza de voluntad para lograr llegar a las metas que se propongan en la vida. Fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. O cuando alguna persona necesitada
en aquellos años se acercaba con nosotros, contigo. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de poder ver personas que se acercan con nosotros y nos piden una ayuda. Pero yo me acuerdo que en aquellos años, cuando una persona nos pedía ayuda, decía: ¿me puede ayudar? Hay con lo que sea su voluntad. Se fija cómo luego se involucra la voluntad. O cuando una persona fallece y logró hacer un patrimonio, esta persona hace un testamento. Y en el testamento la persona encargada lee el testamento y dice: bueno, la voluntad del difunto fue que las propiedades que logró tener se dejaran a nombre de la esposa, a nombre de los hijos, bla, 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 etcétera. La voluntad, ahí está la voluntad. ¿Se fijan cómo la voluntad es muy importante en la vida diaria? La voluntad no nos ayuda solamente en la formación del carácter que manifiesta una personalidad. Nuestro carácter, en nuestro diario vivir, manifestamos la personalidad. O sea, como tú eres, la personalidad que manifiestas se ve aquí en el carácter. Eso tiene que ver con el carácter de cada persona. Inclusive algunas ocasiones decimos: ay, qué bonito carácter tiene el hermano. Qué bonito carácter tiene la hermana. ¿Por qué? Por lo que manifiesta, la personalidad que manifiesta. Sin embargo, además de la formación del carácter, también la voluntad ejerce una influencia muy directa en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en las emociones. De ahí que el físico alemán Albert Einstein, él dijo una frase que tiene mucho sentido. Él dijo: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa fuerza más poderosa, dijo él, se llama voluntad. Con esta frase, Albert Einstein estaba aludiendo a que la voluntad es como ese motor tan poderoso que puede generar la fuerza necesaria para movernos. De hecho, la fuerza motriz tiene que ver con eso, con la capacidad que todos tenemos para movernos de un lado a otro, hacer, pensar cosas en la vida. Entonces, esa voluntad es un motor tan poderoso que genera esa fuerza necesaria para movernos. Y escuchen esto: y llevarnos a hacer decisiones en la vida que pueden ser decisiones para bien o decisiones para mal. Aquí está esa fuerza, aquí en la voluntad. Para darnos una idea de lo que dijo Albert Einstein, yo me puse a investigar, quizá alguno de ustedes ya lo sepa, pero se dice que la electricidad viaja a la velocidad de la luz, que es de 300,000 kilómetros por segundo. ¡Pum! Así. Esa es la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Estos 300,000 kilómetros por segundo equivalen a unas, si usted lo calcula en millas, son más o menos 186,400 millas por segundo. Wow. Esto significa que a esa velocidad de 186,400 millas por segundo, si fuera posible, una persona puede hacer 33 viajes por segundo desde el aeropuerto de Los Ángeles al aeropuerto de Pensilvania. 33 veces por segundo puede ir y venir. Impresionante, ¿verdad? Inclusive no lo podemos entender. Quiero decirles que la distancia normal que hay en estos dos puntos, Los Ángeles y Pensilvania, es de 2,400 millas. Y en un avión regular, estas 2,400 millas se recorren en un promedio de poco más de 5 horas. Bueno, según Einstein, la voluntad es más poderosa que eso. La voluntad. ¿Qué tan cierto será esto? ¿Qué tan cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será cierto lo que dijo Einstein?
la voluntad es más poderosa que el vapor, que la electricidad o que cualquier otro poder. Es más poderosa. Bueno, lo que a nosotros nos interesa no es lo que dijo Einstein. Lo que a nosotros nos interesa, que está por encima de lo que él dijo, está en lo que dice Dios en su palabra. Ahí está el punto para nosotros. Porque los filósofos, los físicos como este hombre, los entendidos en las ciencias, pueden decir muchas cosas. Es más, muchas de las cosas que los científicos y los que desarrollan las ciencias hablaron y dijeron, los médicos, mucho de eso ya estaba escrito aquí en la Biblia. Por ejemplo, el libro del Levítico habla de todas las medidas de precaución que debe de tener el ser humano para vivir una vida pura, una vida de santificación, una vida sin inmundicia, no contagiándonos de los virus que están atacando a mucha gente el día de hoy. Ahí ya estaba todo, miles y miles de años atrás. Dios ya lo había establecido en su palabra. Y años después los médicos, los científicos salen, no, pues una vacuna contra esto, cuando la vacuna ya había salido como una inspiración de parte de Dios dejada en la palabra. Así que atención a esto. A nosotros los cristianos, los que creemos en lo que dice Dios en su palabra, eso es precisamente lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador del universo, el creador de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y nadie más, Él nos creó a nosotros. Y nadie más como Él sabe cómo funcionamos usted y yo con respecto a la voluntad. Porque Él nos formó. Es como el que inventa un auto, como Henry Ford, que inventó la marca de esos autos, ¿no? Él sabe cada pieza dónde va y en su debido lugar. Bueno, Dios sabe y conoce cada pieza de nuestra vida y Él sabe cómo funcionamos. Por eso ahí debe de estar nuestro enfoque. Entonces, en esta primera sesión, hablando del tema la voluntad y el cristiano, nos vamos a enfocar solamente a ver algunos pasajes y textos y los vamos a ver así como siempre lo digo, a vuelo de pájaro. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque pues no podemos profundizar tanto, pero de ahí vamos a extraer enseñanzas que Dios quiere traer para nosotros para que conozcamos cómo funciona la voluntad del ser humano según el diseño de Dios, ¿sí? El papel que juega la voluntad en la vida de todo ser humano, y de ahí vamos a aprender usted y yo el potencial que tiene nuestra voluntad, y muchos de nosotros nos vamos a sorprender. Muchos de nosotros nos vamos a sorprender, porque es tan impresionante lo que estamos viendo a nuestro alrededor el día de hoy, que nos sorprendemos de la capacidad que tiene el ser humano el día de hoy, una capacidad de destrucción el uno para con el otro de una manera impresionante. ¿Dónde surge eso? En la voluntad. En un corazón endurecido, en un corazón que parece que más que un músculo que bombea la sangre y da oxígeno al cuerpo, más que el ser humano tiene un corazón tan endurecido como si fuera un témpano de hielo que no bombea, ¿sí? Dios no nos creó así. Dios nos dio un corazón, pero a veces las circunstancias, a veces nuestra vida misma, nosotros mismos, nuestras decisiones, llevamos a que ese corazón se endurezca por las decisiones que hacemos en nuestra voluntad. Y decimos, no, yo no perdono, no voy a perdonar al que me ofendió. Es más, tan no lo voy a perdonar que en la primera oportunidad que tenga voy a desquitar mi coraje, ¿Dónde sale eso, mis hermanos? Aquí en el corazón. De aquí surge. El mayor problema del ser humano no está en
en la ciencia, no está en lo que vemos, está en el corazón. Porque cuando un corazón está alejado de Dios, ese corazón y esa persona va a tener problemas. Por eso el Señor hablaba al pueblo de Israel una y otra vez, diciéndoles, ustedes de labios me honran, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. El corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, ahí en el corazón está la voluntad. ¿Sí? Por eso el corazón es muy importante. Hay una historia que nos muestra precisamente la voluntad en acción con respecto a la conducta. Primer punto, y aquí vamos a entrar en detalle. Yo le dije que vamos a ver algunos textos en la Biblia, algunos pasajes y textos en la Biblia para saber y poder conocer cómo es que funciona la voluntad en el ser humano. Pero a nosotros como cristianos, ¿cómo es que funciona la voluntad respecto a lo que dice Dios, a la luz de lo que dice Dios? Y hay este pasaje donde podemos ver la voluntad en acción, pero a través de la conducta. Lucas capítulo 15, lo voy a narrar así rapidito porque ya dije, vamos a verlo a vuelo de pájaro. Lucas 15 narra la parábola del hijo pródigo. Una parábola que todos conocemos. Y en los 22 textos que contiene esta parábola, en ninguno de ellos se menciona la palabra voluntad. No se menciona en ninguno de ellos. Usted no la va a encontrar ahí. Por lo menos en la narración de Lucas no la va a encontrar. Pero lo que sí va a encontrar es de manera muy implícita la conducta en acción en la vida del hijo menor. Primero, la voluntad del hijo menor lo llevó a hacer lo que me puede parecer a mí como una petición muy escandalosa y fuera de orden. Una petición que equivalía a desear la muerte de su padre. Nadie, a menos que sea la voluntad del heredero, nadie tiene derecho a exigir la parte de su herencia mientras el heredero está con vida, ¿sí o no? Nadie tiene derecho, ¿sí? A menos que el que va a heredar haya dicho, ok, en vida te voy a dar, esta es tu parte, esta es mi parte, esta es tu parte para el otro. Pero este no es el caso del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículo 11 dice, también dijo, está hablando Jesús, está hablando una parábola. Una parábola es una comparación, ¿sí? Que Jesús extrae de lo ordinario, de lo regular, de lo que conocemos, aplica y da una enseñanza espiritual. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Usted y yo leemos así muy simple, pero cuando vamos a otra traducción, la traducción nos da un sentido diferente. En la Nueva Traducción Viviente dice que este hijo menor le dijo al padre, quiero. Ya dijimos que este verbo querer está asociado con la voluntad. Entonces su voluntad lo llevó a hacer esta petición, pero hacerla de una manera, ya lo dije, escandalosa, fuera de orden. Quiero la parte de mi herencia ahora antes que mueras. Y entonces el padre le repartió, dice en plural, dice, les repartió los bienes al hijo menor, pero también al hijo mayor. ¿Sí? Y aquí podemos aplicar. ¿Cuántas ocasiones como hijos de Dios, porque de eso se trata, aplicar, la Biblia tiene que ser aplicada a nuestra vida? ¿Cuántas veces como hijos de Dios, como padres o como servidores que somos de la congregación, todos somos servidores de una o de otra manera? Tú no necesitas decir, yo sirvo en el grupo de alabanza, soy maestro de niños o soy maestro de jóvenes o soy uno de los servidores para decir soy un servidor. Todos somos servidores. Todos de una o de otra manera tenemos una función de servicio.
Entonces, ¿cuántas ocasiones como hijos de Dios, como padres o como servidores, no le pedimos a Dios, le exigimos a Dios y le decimos, quiero que se haga esto, Señor, o aquello? Bueno, quiero decirles, mis amados hermanos, que a Dios no se le exige de esa manera, porque Él es el Padre. ¿Sí? Como cuando un hijo no puede llegar con el padre, con mamá o con papá y decirle, papá, quiero que me dejes salir y llegar a la hora que me dé mi gana. ¿Qué va a hacer el padre de familia? No. Bueno, por lo menos ese fue mi caso. Aquí la hora de llegada a casa son esas tales horas. Porque también a mí me impusieron esa regla, ¿verdad? Sin embargo, a veces como hijos también le decimos a Dios, Señor, quiero esto. No, a Dios hay que amarlo y a Dios hay que respetarlo y hay que honrarlo, como a los padres. Pero ese tipo de peticiones sale de aquí, de la voluntad. Ahora, dice ahí entonces que el padre les repartió la herencia. Y mire para lo que sirven las herencias en muchos casos, con sus debidas excepciones. Mire lo que sirve las herencias mal administradas. Versículo 13 dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde, aquí está el punto número 2. Segundo, su voluntad lo llevó a derrochar todo su dinero en un estilo de vida desenfrenado. Primero, su voluntad lo llevó a pedirle de una manera o a exigirle de una manera irrespetuosa al padre que le diera la herencia. Ya tenía la herencia, ahora su voluntad lo está llevando a un lugar para vivir. Yo me imagino que se fue a Las Vegas o a cualquier otro lugar donde pudo haber disfrutado de los placeres de este mundo. Dice ahí la escritura que para derrochar todo su dinero en un estilo de vida desenfrenado. Cuando usted lee ahí un estilo de vida desenfrenado, pues se oye bien. Dice ahí, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esta versión dice a un lugar donde derrochó todo en una vida desenfrenada, lo cual alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso, vicioso, depravado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se fue. Ya tenía todo, ¿sí? Y su voluntad, estamos hablando de la voluntad, su voluntad, ya cuando se acabó todo y como un hecho soberano de Dios, resulta que en ese tiempo en el que el hijo se acabó todo, viene una hambruna al lugar donde andaba el hijo derrochando todo, ya no tiene nada y su voluntad, al no tener nada, al verse vacío en sus manos y vacío en su ser interior, su voluntad lo llevó a comer alimento para cerdos, que dicho sea de paso, era un alimento no apto para seres humanos, las algarrobas. Dice el versículo 16, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos les parecían buenas para comer. Escuchen esto, la voluntad en la vida de una persona lo puede llevar a comer de las cosas que este mundo está ofreciendo y le parecen buenas. Pues a mí no me parece tan malo que yo pueda tener inclinaciones con una persona de mi mismo sexo. No parece tan malo, pues eso es normal. Estamos viviendo en pleno siglo XXI. Abre tu mente, no seas de mente tan cerrada, no seas tan anticuado. Así a veces hablan los hijos.
Cuando finalmente, versículo 17, atención aquí, acuérdense cómo está actuando, estamos viendo cómo está trabajando la voluntad en este joven. Ya usted evalúe cómo está su voluntad a la luz de lo que Dios nos está enseñando a través de esta parábola. Versículo 17, cuando finalmente entró en razón, ahí el cerebro de este muchacho aturdido que andaba confundido, fuera de la razón, volvió en sí, como cuando una persona está desmayada y despierta porque le dieron primeros auxilios tal vez. Despierta este joven. Dice, y se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Versículo 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren cómo su voluntad lo llevó a pecar contra Dios y contra su padre. Muchas ocasiones cuando no tenemos una conciencia, cuando el Espíritu Santo no gobierna nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, nos lleva nuestra voluntad a cometer pecados contra Dios y contra la gente que nos rodea. ¿Dónde nace todo eso? En la voluntad. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Ahora, ¿tendremos que llegar nosotros a la condición a la que llegó el hijo pródigo para reaccionar en nuestra vida cristiana? Nos tienen que venir tragedias a nuestra vida o a nuestra familia, nos tienen que venir cosas difíciles, cosas, situaciones apremiantes en nuestra vida para voltear nuestros ojos a Dios, o podemos actuar ya. Bueno, la intención de Dios con el mensaje es que volteemos nuestros ojos a Dios ya, aquí y ahora, hoy es el día. En cuarto lugar, su voluntad en su situación en la que ya se encontraba, ahí está actuando otra vez la voluntad. La voluntad lo llevó de regreso a casa. La frase con la que podemos resumir la conducta del hijo pródigo, ya después de haber leído toda en su casa puede leer después toda la parábola, pero la frase con la que podemos resumir la conducta del hijo pródigo es la siguiente: su voluntad se lo llevó y su voluntad lo regresó. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Bueno, y ahí en ese regreso encontró la buena noticia que el padre en su voluntad lo seguía esperando. Y en esa espera, cuando ve al hijo, el padre no fue el hijo el que vino corriendo a refugiarse en los brazos de su padre, fue el padre el que corrió a abrazar al hijo, lo cual nos enseña que este padre fue corriendo y le dijo a su hijo: hijo, te amo a pesar de tus pecados, porque mi voluntad te sigue amando. Esto significa que cuando nuestra voluntad nos engaña, nos conduce al camino equivocado, la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo será siempre, escuchen esto mis hermanos, cuando cometemos pecados, errores que ofenden a Dios y nos arrepentimos de ellos, la voluntad del Padre siempre será: hijo, te perdono porque te amo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Hijo, te perdono porque te amo. Ese es el corazón de nuestro Padre amoroso, mis hermanos. Y si nuestro Padre es así, ¿cómo debemos de ser nosotros entonces? También debemos tener un amor para los hijos de Dios, los unos para con los otros, viendo el incomprensible amor de Dios. Otro ejemplo, ya vimos el ejemplo cómo la voluntad de este joven lo llevó a una crisis en su vida diaria. Yo les dije al principio que muchos de los problemas que luego enfrentamos se debe a que no queremos hacer la voluntad de Dios, y entonces entramos en problemas. Este otro ejemplo tiene que ver con la voluntad con respecto al dar para el Señor.
Y ya de entrada es muy posible que en este momento, así como corre la luz, ¡pum!, en los miles de millas por segundo, como corre la luz, tu cerebro le haya mandado un mensaje a tu voluntad diciendo: cuidado porque el pastor te va a querer manipular con el dinero. No se preocupen. No voy a hacer eso. Nunca lo hemos hecho, ni nunca lo haremos. Manipular a nadie en la cuestión del dar. Y no me estoy refiriendo solamente al dar económico, me estoy refiriendo al dar de nuestro tiempo también, al dar de nuestras capacidades, el dar para el Señor, en toda la extensión de la palabra que tiene que ver con el dar. Pero aquí en los versículos que voy a leer precisamente tienen que ver con el dar de lo que Dios nos ha dado. Una ocasión Dios le dijo a Moisés que le pidiera una ofrenda al pueblo de Israel porque era necesario que se construyera el tabernáculo. Todos hemos leído más de alguna vez esta historia, pero vamos a ver qué fue la reacción del pueblo y cómo reaccionó el pueblo en su voluntad. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 25, versículo 1. Éxodo 25, aquí está la instrucción de Dios y Dios le dice a Moisés: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, para mí, de todo varón que la diere de su voluntad. Ahí está la voluntad. Dios hablando, Moisés era el líder, Moisés hace el llamado al pueblo de Israel, no manipuló al pueblo de Israel, simplemente le pidió las instrucciones, les dijo al pueblo de Israel las instrucciones que Dios le había dado, y los varones dieron de su voluntad, pero no solamente de su voluntad, sino hicieron de corazón. Dice: y los varones que la dieren de voluntad y de corazón tomarán ofrenda para mí. ¿Qué creen ustedes que hizo el pueblo de Israel? Posiblemente, no lo dice la Biblia, posiblemente más de algún israelita le ha de haber venido algún pensamiento y ha de haber dicho: a mí me parece que ese Moisés quiere enriquecerse con nuestro dinero. Vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 35, versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón. ¿Por qué se está refiriendo a los varones? Porque los varones somos los responsables de la administración de las finanzas, de la administración de los bienes que Dios pone en nuestras manos, con sus debidas excepciones, por supuesto. Porque vemos o ha de haber varones que no son muy buenos administradores, pero ella es buena administradora. Bueno, se puede hacer eso. Pero el principio es: cabeza del hogar es el varón, ¿sí? Dice, entonces, y los hijos de Israel delante, vinieron todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Yo quiero que noten aquí el espíritu del hombre con la voluntad del ser humano, conectados. A quien el Espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, escuchen, todos los voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro para Jehová. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. Ahí está, la voluntad jugando un papel importante en la parte del dar, ¿sí? Para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que se hiciere, y trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahí está otra vez la palabra. El corazón voluntario del pueblo fue tan generoso, que Moisés tuvo que suspender la ofrenda. Qué tremendo, ¿no? Pero todo eso surgió en el corazón, ahí en la voluntad. Éxodo capítulo 36, versículo 3.
Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria, seguían trayendo. Cada mañana, yo me imagino al pueblo de Israel, llegaba un grupo de israelitas en la mañana con los sacerdotes o con los artífices, los que iban a hacer toda la obra del tabernáculo. Llegaban en la mañana y aquí está mi ofrenda, y luego a la siguiente mañana llegaban, aquí está mi ofrenda, pero era una ofrenda voluntaria, no manipulada. Escuchen lo que voy a decir a continuación. El día que usted discierna que desde este lugar le manipulamos con respecto al dar económico, váyase de este lugar. Corra por su vida. ¿Sí? Dios nos libre de hacer eso. Dios nos libre de hacer eso. Trajeron ofrenda voluntaria cada mañana, versículo 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga o traiga más la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían tanto material tan abundante para hacer toda la obra que hasta sobraba. ¿Se fijan la voluntad, el papel que juega la voluntad en la parte del dar? ¿Sí? Insisto en esto, en los textos que acabo de mencionar hablan del dar económico, pero este se aplica a dar tu tiempo, a dar de tus capacidades, etcétera. Otro ejemplo: la voluntad del hombre opuesta a la voluntad de Dios. Si esta frase que acabo yo de mencionar, este tercer punto, lo pudiéramos convertir como en una ecuación, pudiera ser: la voluntad del hombre opuesta a la voluntad de Dios es igual a problemas. ¿Sí o no? Siempre va a haber problemas, no es difícil conocer el resultado. Si yo no me someto a la voluntad de Dios y me opongo a ella, el resultado serán problemas de todo tipo. ¿Sí? Bueno, esto le sucedió al mismo pueblo de Israel. Números 16 narra una historia que, por un lado, todos conocemos la historia. Por un lado, habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, quienes infectaron a otros, 120 de los principales que dirigían al pueblo y muchos otros, y todos estos se opusieron a la autoridad que soberanamente había sido establecida por Dios. ¿Cuál fue la autoridad que Dios estableció para el pueblo de Israel? Era Moisés. Moisés no vino y se puso por sus pistolas. Fue la voluntad de Dios determinada para Moisés. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel, que Moisés fuera el responsable del liderazgo en ese tiempo. Pero a estos no les pareció. Y se ve ahí, por este lado se ve la rebelión de estos hombres, y por el otro lado también, porque siempre hay dos lados en una moneda, siempre hay dos lados. Vemos por un lado la rebelión y por el otro lado el respaldo de Dios para todo aquel que camina bajo su voluntad. Siempre va a haber un respaldo de Dios si caminas en su voluntad. Siempre Dios te va a respaldar. No necesitamos andarnos defendiendo de nadie, tampoco necesitamos andar pretendiendo quedar bien con alguien. No, nuestro defensor siempre será el Señor. Nada más asegurémonos que estemos bajo su voluntad. Dice en Números capítulo 16, versículo 25: entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación. Escuchen la instrucción del líder. Y él habló a la congregación y les dijo, va a usar una palabra, la primera palabra que usa es apartaos, apártense,
¿Cuántas ocasiones, si hacemos un paréntesis aquí, cuántas ocasiones el Señor nos dice, apártate de él, apártate de esa persona, apártate de esa situación, apártate de lo que estás haciendo, apártate del lugar? Cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo, apártate, en lugar de someternos a su voluntad, nos rebelamos cuando Dios nos está diciendo, apártate, apártate, ten cuidado. Hermanos, apartémonos. Todos tenemos una sabiduría que Dios nos ha dado. Dios nos ha dotado con una inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y la verdad. Dios no es difícil. Dios entonces le dice al pueblo, apártate ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Apártate de lo que te pueda contaminar. Apártate. Dile a tu hermano, apártate y cuídate. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Escuchen esto. Estos hombres que los describe la Biblia como impíos salieron a la tienda, y a mí me parece, no lo dice la Biblia, me parece como que salieron en una actitud desafiante. A ver qué nos tiene que decir este Moisés. Acuérdese que en el corazón de ellos ya había nacido la rebelión, ¿sí? Y la rebelión genera otros pecados, que esos pecados nos llevan a querer hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y se pararon ahí en la tienda. Y dijo Moisés, versículo 28, en esto conocerán o sabrán, dice otra versión, que Jehová me ha enviado a realizar todas estas cosas. Todo lo que he hecho, toda la responsabilidad que me fue delegada, no me fue delegada porque yo quise, me fue delegada, no las hice por mi propia voluntad. Dios me mandó a que hiciese todo lo que estoy haciendo para favorecer al pueblo de Dios. A veces Dios nos dice, quiero que te conduzcas de esta manera, y decimos, ¿por qué, Señor? Esto es mejor, o esto es lo que me conviene. No es lo que nos conviene, es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que debemos hacer, lo que dice Dios en su palabra. Versículo 29. Si estos hombres mueren, acuérdense, están a la puerta de estos hombres rebeldes, y Dios está hablando a los que estaban ahí alrededor, que les dijo, apártense. Pero Moisés está hablando a los que estaban alrededor. Les dice, si estos hombres mueren de muerte natural, como morimos todos por causa de alguna muerte natural o por alguna enfermedad, dice, o si nada fuera de lo común sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Todo lo que hice lo hice basado en mi voluntad y no en su voluntad. Eso es lo que está tratando de decir Moisés. Versículo 30. Mas si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿En qué terminó la historia, mis hermanos? Se los tragó la tierra. No solamente a Coré, Datán y Abiram y a sus familias, a sus niños. ¿Se fija hasta dónde nuestra voluntad nos puede llevar a dañar no solamente nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que nos rodean?
Mucho cuidado. Por eso el tema, nuestra voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios. Es más, esa debe de ser una oración de todos los días de cada uno de nosotros. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. De hecho, en la oración modelo que Jesús nos dejó, así mismo Jesús lo enseña diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Así deberíamos de orar todos los días. Aconteció entonces que cuando terminó de hablar Moisés todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Si ustedes leen más adelante, la historia que sigue más adelante, dice ahí la Biblia en los versículos más adelante, que el pueblo de Israel se sorprendió y dijeron: wow, de veras Moisés es el siervo que Dios nos estableció, hay que tener cuidado porque Dios lo está respaldando. Sin embargo, pocos días después ya estaba otra vez el pueblo de Israel rebelándose nuevamente contra Moisés. O sea, no aprendieron la lección. Y a veces así somos nosotros. Dios nos llama una y otra vez, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, y Dios en su gracia y en su misericordia nos perdona, y otra vez la voluntad. ¿Se fija cómo trabaja la voluntad? Volvemos a rebelarnos, volvemos a desobedecer a Dios. Otro ejemplo, vamos a ver la voluntad que está por encima de las celebraciones ceremoniales que le fueron establecidas al pueblo de Israel. David, en una súplica por la intervención de Dios, porque David percibía que se aproximaba alguna crisis para su reino, reconoció junto con el pueblo que muy por encima de los sacrificios, de las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones, David reconoció que hacer la voluntad de Dios era mucho más importante que todo lo demás. Y esto es un principio que todos debemos de tener muy bien claro en nuestro corazón. Es muy importante hacer la voluntad de Dios antes que hacer otras cosas. La voluntad de Dios, según lo que dice su palabra, es no dejando de congregarnos. ¿Y cuántos todavía lo hacen una costumbre? ¿Sí? Ahora, la idea de David al hablar esto, al decir, ahorita voy a leer los textos, al decir que es más importante la voluntad de Dios, no es que estaba rechazando deliberadamente los sistemas de sacrificio que eran necesarios para ofrecer adoración a Dios. Más bien lo que está haciendo David es ponerlos en su justo lugar. En otras palabras, Dios siempre ha de ocupar un lugar de preeminencia en nuestro corazón. El primer lugar es para Dios, ¿sí o no? El primer lugar siempre para Dios. Si hay otra cosa que ocupe el primer lugar que le corresponde a Dios, cuidado, porque puede ser idolatría. Dice David, Salmo 40, leo algunos textos: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, en la palabra de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Quiero decirles que para muchos de nosotros hacer la voluntad de Dios no siempre es de nuestro agrado. Especialmente cuando se trata de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, etcétera. A veces no es de nuestro agrado. A veces Dios te dice, quiero que vayas y le prediques a tu vecino. Ay, Señor, pero es que para empezar ni siquiera le hablo y luego no me cae muy bien. O quiero que vayas y le prediques a tu patrón. O quiero que ores por él. O quiero que tengas misericordia de él. O quiero que seas paciente con él. Y a veces, no, Señor, es que es tan carnal, Señor.
tú ten misericordia, sé paciente, porque esa es la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios no es de nuestro agrado, ¿verdad que no? A veces no. Cuando Dios nos está diciendo quiero que hagas esto, es porque Él lo sabe todo. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para nosotros simplemente. Yo hay ocasiones en que me encuentro orando con el Señor y le digo, Señor, haz esto y haz esto otro y haz aquello, Señor, y dale esto a aquel y que este obre de esta manera. Y el Señor me dice, ¿de cuándo acá tú me das instrucciones acerca de lo que debo o no hacer? ¿Qué acaso no crees que yo lo sé todo? Perdóname, Señor. Ahora yo cambio mi oración y le digo al Señor, Señor, estoy orando por mi hermano, algún hermano, por mi esposa, por mis hijos. Señor, tú sabes lo que ellos necesitan. Dale lo que él necesita, Señor. Si necesita un quebrantamiento, Señor, dáselo. Si necesita paz en su corazón, dáselo, Señor. Danos lo que necesitamos, Señor. Muy diferente nuestra oración. Él sabe todo. Otro ejemplo, hacer la voluntad nos da entrada al reino de Dios. El mismo Jesús al final del Sermón del Monte dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queremos tener parte en el reino de los cielos. Cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, hagamos su voluntad. Ese es nuestro pase. Ese es tu ticket para la eternidad. Sí. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo cantaba en el grupo de alabanza, yo hacía esto y hacía aquello, daba clases con los jóvenes y hacía esto y hacía aquello. Yo predicaba, Señor, yo iba a las calles y le predicaba a la gente, ganaba almas para ti, pero tu corazón no era un corazón sincero. Me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Otro ejemplo, en los minutos que me quedan, la voluntad del hombre en el servicio a Dios. Nuestra voluntad en el servicio a Dios. Por cierto, el discipulado que vamos a iniciar el día 7 de abril, no solamente es para los servidores, es para toda la congregación, para todos los servidores. Esta palabra doulos es una palabra griega que está por encima de otra palabra griega que es diácono. Son dos palabras ya lo vamos a ver, son sinónimas, van de la mano, trabajan juntos, pero la palabra doulos habla de un esclavo, de un siervo que sirve. La palabra diácono es alguien que es llamado a servir a los demás. Pero ese servir a los demás tiene que ver antes con yo ser un doulos para el Señor, un siervo, un amo de Cristo, para entonces poder ejercer el diaconado, que es un servicio a los demás. Entonces la pregunta para nosotros, todos los servidores de esta casa, la pregunta es, cuando tú sirves a Dios en tu casa, si eres ama de casa, joven, en tu trabajo, cuando tú sirves a Dios, ¿cómo lo sirves? ¿Cómo lo servimos? En otras palabras, ¿con qué motivación del corazón lo hacemos? Mire lo que escribió Pablo respecto a nuestro servicio, la voluntad involucrada en el servicio. Mire lo que escribió, Efesios capítulo 6, versículo 5. Aquí le está hablando a los siervos. Primera palabra, siervos. Es esa palabra doulos, así como se escucha, esclavo, ¿sí? Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Se fijan cómo equipara el servicio? ¿Sí? Sirve a tu amo como si sirvieras a Cristo. Y a veces los papeles se invierten. Servimos mejor al amo que a Cristo. Así no es, mis hermanos. Perdónenme que se los diga de esa manera. A Cristo lo servimos bien o mejor no hay que servirlo. Y no estoy enojado. Dice, hay que servirlo con temor. Dice, retomo, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo, que significa un servicio que se lleva a cabo solo bajo la mirada de otros. En otras palabras, cuando te están viendo. Esta frase, no sirviendo al ojo, en el original se traduce oftalmodoulos, de oftalmología, la ciencia que ayuda o que ve la cuestión de los ojos. Usted tiene problemas con sus ojos y no va con el cardiólogo, va con el oftalmólogo, ¿sí? Con el perito en la materia, ¿sí? Dice entonces Pablo ahí, no sirviendo al ojo, no como un oftalmodoulos, como un siervo, un esclavo que solamente sirve porque lo están viendo. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque me está viendo mi líder, porque me está viendo el pastor, porque me está viendo mi esposa, porque me están viendo mis hijos. No es así. Hay que servir a Dios porque Él es Dios. Y para servir a Dios hay que servirlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, de buena voluntad, de todo corazón y con excelencia. Dios no quiere nuestras migajas. No sirvas a Dios solamente cuando otros te miran. Dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Se acuerdan de los escribas y de los fariseos, de los que Jesús decía, estos oran solamente para ser vistos de los hombres? Pues esa es su recompensa. No sirvas a los hombres, no sirvas a los hermanos, no sirvas en algún ministerio solamente para que otros te vean. Sírvelo no para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, doulos de Cristo, esclavos de Cristo. Escuchen esto, mis hermanos, este término esclavo habla de nuestra vida. Nosotros estábamos esclavos en el mundo, pero Él nos compró, su sangre nos compró. Con su sangre se pagó el precio de la esclavitud en la que nosotros estábamos. Y Él nos rescató de esa esclavitud del pecado en la que ahora estábamos, en la que en ese tiempo estábamos, y nos dijo Jesús, ahora eres libre. Y entendiendo que ahora somos libres, bueno, yo me vuelvo un esclavo para Cristo, pero por amor. Y así hay que servirlo, como siervos de Cristo, de corazón. Y luego mire lo que dice, haciendo la voluntad de Dios, no tu voluntad. Si yo voy a servir al Señor, pero lo voy a servir a mi manera. No es a tu manera. Ya estaremos hablando de todos estos puntos allá en el discipulado doulos. Y si ustedes se fijaron ahí en la frase después de la palabra doulos, dice sirviendo por amor. ¿Sí? Sirviendo de buena voluntad, de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo debemos servir? De buena voluntad. Porque voy a servir al que me rescató, al que me compró. Porque luego hay quienes piensan, en esta y en cualquier otra congregación, hay servidores que piensan que vienen a servir al pastor. A mí no me van a servir, es a él. Obviamente somos
llamados a servir a Él sirviendo a los demás. Esa es la línea de orden. Yo fui llamado a servir a Dios sirviendo a los demás, haciendo mi trabajo como pastor. Sí, pero lo hago de buena voluntad. No me estoy quejando. Ganas no faltan. Ganas no faltan. Pero hay que hacerlo de buena voluntad. Mire, bueno, mejor así le dejo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y no a los hombres. Así que, así perfilándonos para terminar. Por los ejemplos que hemos visto, ahora podemos entender que la voluntad, así como las emociones con las que fuimos creados por Dios, son de mucha trascendencia, no solamente para nuestra vida misma, sino para el desarrollo de nuestra vida cristiana. La voluntad, la voluntad. La voluntad, por un lado, nos ayuda, ya lo dije, al desarrollo del carácter que se manifiesta en nuestra vida cristiana. Pero por el otro lado, la voluntad, escuchen, esa voluntad con la que Dios nos dotó a todos los seres humanos se puede convertir en el mayor obstáculo que nos impida recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios puede decirte: te quiero bendecir con salud, pero tienes que ir con el médico. No voy con el médico. Tú me vas a sanar, Señor. Tengo fe para... Sí, pero ve con el médico. Quiero usar al médico. Ahora, si tú tienes la convicción y tienes una plena certeza y convicción de que Dios te va a sanar y estás viendo que Dios lo está haciendo sin ir al médico, gloria a Dios. Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Pero si Dios te dice: ve con el médico porque voy a usar al médico y la medicina que te va a dar para sanarte, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, a veces nuestra voluntad se puede convertir en el mayor obstáculo para recibir lo que Dios tiene para nosotros en la vida diaria, en la vida cristiana, en la vida para nuestra familia, ¿sí? Además, la voluntad, escuchen, la voluntad es capaz de neutralizar o hacernos avanzar en el tan complicado proceso de santificación en la que todos nosotros entramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: ya deja eso. Estamos en el proceso de santificación, que significa me acerco más a Dios, me acerco más a los caminos del Señor para tratar de parecerme cada vez más y tener la imagen de Cristo con la que fui creado. Pero el Señor nos va purificando, nos va limpiando. Deja de hablar como hablas, deja de pensar como piensas, deja de hacer lo que haces. Y nosotros decimos: no, Señor, no, es que así me siento bien. Pues entonces nuestras decisiones, nuestra voluntad se está convirtiendo en el mayor obstáculo para que ese proceso de santificación siga avanzando. Por eso hay cristianos que tienen 30 o 40 años de cristianos y no avanzan. Son tan inmaduros, están tan pequeñitos espiritualmente hablando, que no han avanzado. ¿Por qué? Porque la voluntad los neutralizó, los paralizó. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a los tesalonicenses, leo rápido, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz los santifique. Que se traduce: ese Dios de paz te apartó, te consagró para Él, nada más para Él. Ese Dios te santifique por completo. Este es un proceso que se va a terminar y va a quedar completo hasta que lleguemos allá a su presencia. Te santifico por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar diciendo lo siguiente.
Ahí en el ser interior del hombre, que es el corazón, es donde dice Pablo que ese ser interior, que es el corazón, debe de ser preservado, irreprensible para cuando el Señor venga. Sí dice así el texto, ¿verdad? Bueno, es justamente ahí donde está la lucha de todo cristiano. Ahí está la lucha. La lucha consiste entre lo que quiero y lo que no quiero, o lo que hago y lo que no hago, o lo que debo hacer y no lo hago, o lo que debo de decir y no lo hablo, o lo que debo de pensar y no lo pienso. Ahí está la lucha, ¿sí o no? Así luchamos todos, ¿sí? Buscar la voluntad de Dios es algo que, ya lo dije, debe de tener la prioridad de nuestra vida. Y aunque es algo que aparentemente ya lo sabemos, creo que todavía nos falta aprender y avanzar en el tema. Por eso Dios nos quiere enseñar a través de estos mensajes, nos quiere enseñar cómo es que funciona la voluntad sometida a la voluntad de Dios. Miren lo que escribió Pablo al respecto. Romanos capítulo 7 y nos vamos. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 7 versículo 15. Vamos a ver la voluntad en la vida de Pablo. ¿Qué papel tan importante estaba jugando la voluntad en la vida de Pablo? Romanos capítulo 7 versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, ahí está el verbo asociado con la voluntad. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, ahí está otra vez el verbo querer. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire la conclusión a la que llegó Pablo, versículo 24. Miserable de mí, miserable de mí. Hace un par de años atrás yo prediqué un mensaje en 2 sesiones que lo titulé así, precisamente, miserable de mí. Y yo decía en aquel tiempo que todos, de miserables, todos tenemos algo. Todos tenemos algo. ¿Por qué? Porque la miseria está asociada con nuestras necesidades. Somos dignos de conmiseración, ¿sí? Y Pablo, al ver su condición natural, él no le quedó otra más que decir: soy un miserable, me falta la gracia de Dios. A todos nos falta la gracia de Dios. Es más, todo es por su gracia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a mi Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si alcanzan a notar el conflicto que tenía Pablo con el quiero y no quiero, el hacer y no hacer, el pensar y no pensar, el hablar y la conducta de lo que Pablo estaba diciendo. En estos 11 textos que acabo de leer, se menciona el verbo querer, que ya lo dije, está asociado con la voluntad. Y resulta que la definición de la palabra voluntad es la capacidad que toda persona tiene de decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere. Tú decides, yo decido. Eso es voluntad. La capacidad que nos dio Dios para decidir con libertad. Nadie te puede poner una pistola y decir: tienes que ir a la iglesia. No.
Tú lo decides, yo lo decido. A un varón nadie te puede poner una pistola aquí en tu mente, en tu cerebro, para decir, voy a tener relaciones sexuales con aquella mujer. Tú lo decides. A los hijos nadie les va a poner una pistola en el cerebro para decirles, tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá. Tú lo decides. Todos decidimos en base a la voluntad. Dios no es ningún manipulador tampoco. Dios puso en nosotros esa voluntad y la capacidad para que cada uno de nosotros decidiéramos. Si tú eres un hombre y una mujer nacido de Dios, vas a decidir de acuerdo a Dios. Pero si eres una mujer impíos, como muchos de los israelitas que había, como fueron Coré, Datán, Abirán y muchos otros más, y en toda la historia de la Biblia se ven impíos como los hijos de Elí, el sacerdote de Israel también, que dice la Biblia que eran hombres impíos, que se metían con las doncellas que había en el templo, pero ellos lo decidieron. Todos decidimos en base a lo que hay en nuestro corazón. Si la palabra está profundamente arraigada y escrita en tu corazón, tú vas a decidir conforme a Dios. Y si no, vas a decidir conforme a tus propios criterios, y criterios que muchas de las veces son criterios muy humanos y muy mundanos también. Voluntad entonces es la capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que quiere y lo que no quiere. De esta experiencia de Pablo, la próxima semana vamos a extraer algunas verdades que nos van a ayudar a poder entender cómo trabaja la voluntad. Voy a terminar nomás con la primera frase del capítulo 7 de Romanos, versículo 15 que ya leí. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Oiga, si estas palabras fueron las palabras que salieron del apóstol Pablo, el apóstol Pablo a quien le fueron revelados grandes misterios. Por lo menos a mí nunca el Señor me ha revelado misterios tan profundos como le fueron revelados a Pablo. Pablo que fue arrebatado al tercer cielo, y luego dice la Biblia que fue luego al paraíso, y dice también la Biblia que ese Pablo fue el que oyó palabras inefables o indescriptibles que al hombre no le es fácil expresarlo con palabras. Este hombre tremendo Pablo que dijo, lo que hago no lo entiendo, fue el hombre que Dios usó para escribir las 13 cartas que contiene el Nuevo Testamento, y él dijo en sus propias palabras, lo que hago no lo entiendo. Oiga, si Pablo no lo entendía, ¿se imagina cómo estaremos nosotros? Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? Si Dios lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir que el Señor nos ayude. Yo espero que esta palabra haya quedado sembrada en tu corazón, y no como una palabra más, por favor. Que sea una palabra que nos lleve precisamente a hacer su voluntad y caminar en ella. Nos va a ir bien, nos va a ser de mucha ayuda caminar en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, gracias por hablarme en esta tarde. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia que hay de mantenernos, Señor, en nuestra mente, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sometidos a tu voluntad, Señor. Perdónanos si en lugar de hacer tu voluntad hemos hecho la nuestra. Estamos cansados ya, Señor, de hacer nuestra voluntad. Pero, como decía Pablo, miserable de mí, tú tienes misericordia de nosotros, Señor, porque sabes que somos pecadores y tenemos debilidades y somos tentados, Señor. Pero de ahí sácanos, Señor, también que la luz de tu palabra alumbre esas áreas oscuras en nuestro ser interior, Señor, para que al final del camino podamos siempre hacer tu perfecta voluntad, que es, dice tu palabra, es agradable y es perfecta, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor.
de sus familias, sus hijos, la esposa, los hijos, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes. Cada matrimonio de esta casa están en tus manos, Señor. Que en esta casa tú puedas encontrar hombres y mujeres dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Y como decía David, el hacer tu voluntad sea para nosotros un agrado, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale el aplauso fuerte de alabanza al que nos rescató y nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Despídanse unos a otros. Nos vemos el próximo miércoles, los que vienen, o el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad. Thank you.